En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Francisco Rabetti de la consultora AZ Group. El tema es la carne. Veníamos bien, con viento de cola, el año pasado 900.000 toneladas exportadas, y bueno, pasó la inflación en la Argentina, que fue mucho más marcada, obviamente, en alimentos y en particular en un producto tan sensible como la carne, y todo lo que venimos escuchando, ¿no? Restricciones a todo lo que conocíamos como un mercado totalmente abierto. Ha cambiado el escenario, ni más ni menos que eso. Sí, sí, sin duda. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar, ¿eh? ¿Qué decís, No, Francisco? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, tratar de ver qué es lo que deja esto, que es un nuevo escenario para el sector ganadero, obviamente. Sí, sí, bueno, un nuevo escenario después del buen escenario, ¿no? que estábamos atravesando, en donde, bueno, como se viene comentando, como venimos viendo, que Argentina venía expandiendo sus volúmenes exportables y principalmente que vale aclarar, ¿no? El timing de esta coyuntura que estamos viviendo, porque el contexto internacional es muy favorable, ¿no? En este momento en donde la fuerte demanda internacional es cada vez mayor, ¿no? Después de un año 2020 que fue muy, como todos sabemos, muy bajo, muy malo en términos de precios, en donde China se recupera, en donde Europa, ¿no? La vacunación avanza, el sector oreca se recupera. También ahora se está hablando con mucha fuerza de la recuperación ya firme y consolidada del sector del food service de Estados Unidos. Entonces, todo es una combinación de factores que hablan de un panorama internacional muy positivo, en donde Argentina estaba teniendo un rol ya muy protagonista, consolidándose, ¿no? En el top 5, top 4 de exportadores. Y también situación de los países oferentes en donde no había una capacidad de poder abastecer esa demanda con total seguridad, ¿no? Entonces, el timing de esta decisión habla de un mal timing, ¿no? Como nos estamos corriendo de un partido importante con muchos beneficios. Ahora, esto es muy raro, ¿no es cierto, Francisco? Porque, a ver, el país se está beneficiando con un crecimiento inesperado de la soja, del maíz, de todas las commodities prácticamente. De golpe y porrazo, el mundo empieza a necesitar, como ahora, a medida que se va yendo lentamente, pero se va yendo la pandemia, empieza a necesitar alimentos como nunca, como nunca. Y de Como golpe y nunca. porrazo nosotros, que tenemos un sector que estaba dejando un montón de plata, por lo menos los especialistas hablan de 71 millones de dólares ya perdidos en pocos días de paro agropecuario y demás, y de golpe nos damos el lujo de seguir quemando billetes nosotros, o sea, los recibimos por un lado y los prendemos fuego por el otro. Es extraño esto, ¿no? Es extraño, sí es extraño y bueno, como muy bien comentás, ¿no? En un país en donde lo que más se necesitan son divisas genuinas, en donde lo que más se necesita es movimiento, generación de trabajo y un mercado que siempre funcionó de manera muy autónoma, muy natural como es el mercado ganadero. Pero bueno, pareciera que vale la pena o es preferible, como esto muy bien decís vos, de quemar billetes a cambio de una, entre comillas, tranquilidad de consumo interno, que eso está por verse, ¿no? De precios, que el consumo esté abastecido. Bueno, esta frase que muchas veces ya habremos leído con el correr de los años, de garantizar la mesa de los argentinos. Francisco, ¿tenés alguna lectura? Porque toda la negociación que se llevó a cabo en este contexto, desde que apareció la resolución 75 que limita las exportaciones de carne vacuna, hasta el acuerdo, la potencial salida con restricciones obviamente a las exportaciones, las manejó desde el sector privado exclusivamente un consorcio de frigoríficos, concretamente los exportadores. Y hay mucha tensión dentro de la cadena productiva y comercial, sobre todo de los productores que dicen como yo tengo la materia prima y a mí no me convoca ni siquiera el cafetero. ¿Qué lectura haces vos respecto de esto que se fue dando desde el punto de vista del manejo político de la situación? Lo que sí puedo llegar a decir como opinión personal mirándolo un poco más a un panorama general, ¿no? Obviamente que siempre lo veo con buenos ojos que la negociación, como en todo tipo de negociación que exista, y más en estos temas que son más bien tensos y complejos, en donde
la mayor cantidad de voces posible siempre es mejor. Yo creo que la necesidad de que el criador sea escuchado es importante, porque es como ven, si vos es el que produce la materia prima, y más en esta situación en donde la mayor restricción, ¿no? Esto que se habla de, bueno, del 50%, sin cuotas, lo que más se vería afectado es el mercado de China, ¿no? Y el que produce la vaca y el toro es el criador, ¿no? Se vería como el principal afectado, sumado a que, a ver, habría una menos demanda de ese producto, eso afectaría los precios y los frigoríficos se verían beneficiados, ¿no? Por un producto a menor precio exportándolo. Entonces yo creo que así como se escuchan los frigoríficos y así como se escuchan por ahí otras partes, yo creo que el criador, ¿no? Ese primer eslabón de la cadena, ese que está en la cocina por ahí del sector, debería ser escuchado. Ahora te vamos a pedir en un ratito una pausa. Después, Dale. si tenés ganas de preparar algo, mientras tanto, dijiste algo del plan ganadero. Yo quiero ir a ese tema que me interesa mucho. Bueno, está bueno lo que planteas, Alfredo. Después de la pausa vamos a seguir charlando con Francisco Rabetti de la consultora AZ Group, porque vos fíjate en qué contexto se pide un plan ganadero cuando vos limitás exportaciones y generás desconfianza. Con aquel que no te reunís, con aquel al que no convocás, le vas a pedir que proponga un salto cualitativo en materia de producción de terneros, Sí, en el destete de terneros, y además que aumente la producción de carne, concretamente. Es raro todo esto, pero bueno, si podemos, lo vamos a analizar después de la pausa. Del sector campo seguimos compartiendo la conversación con Francisco Rabetti de la consultora AZ Group. Vos dijiste plan ganadero. Me sorprendió mucho, Francisco, este tema del plan ganadero porque lo acaba de decir muy bien Silvio. Le vamos a ofrecer un plan ganadero para que aumente su producción a quienes les decimos, mira, te aviso, te voy a cerrar las exportaciones. Tenés que regalar la carne en el mercado interno porque si no nosotros no llegamos ni a las elecciones. No vas a tener préstamos. Sí van a tener préstamos los que hagan soja, maíz, los que quieran comprar una computadora, un teléfono, se quieran ir de vacaciones o lo que sea. Ganadero, si tenés vaca no tengo plata para vos, es muy cara. Parece un chiste, ¿no? Digo, en esas condiciones le vamos a ofrecer plata le vamos a pedir plata a los productores, le vamos a ofrecer un plan de qué. ¿Un plan de qué, no? Sí, esa es la pregunta. Sí, totalmente. Yo creo que como todo rubro, como todo sector de la economía y de la vida en general, se basa en la confianza, ¿no? Te critico, por un lado, muchas veces te echo la culpa del aumento de precios, pero por otro lado, como bien decís vos, te digo, vamos a aumentar a 5 millones de toneladas, vamos a crecer, así podemos. Y la realidad es que el productor o el sector ganadero cuando mira de reojo este tipo de anuncios o de planes, y es entendible que muchas veces dude, ¿no? Porque cuántas veces habremos escuchado ya, ¿no? Planes ganaderos, planes de esto, planes de lo otro, y después el desafío está en cómo se implementa y que sea sostenible a largo plazo. A ver, los ciclos ganaderos son de largo plazo. Y algo que se menciona, sobre todo en estos últimos días, con mucha fuerza, es la posibilidad de aumentar el peso de faena, tanto en hembras como en machos. Tocar una vez más esto para que haya, sobre todo en el mediano plazo, una mayor producción de carne con la misma cantidad de hacienda que vos generás. Y esto se está hablando para los primeros días del año que viene porque tenés que darle un proceso lógico, es biológico esto, a aquel que produce, que termina la hacienda, ¿no? ¿Qué podría llegar a generar esto? ¿Qué impacto podría tener, por lo menos en el corto plazo, esta medida? Y, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, ya venía sucediendo en donde se estaban viendo en los números un mayor movimiento de hacienda o de animales a pasturas, ¿no? Como que estaba habiendo como una confianza, digamos, de los productores de volver a producir animales más pesados, ¿no? En donde primero se echa caja y después terminamos animales a corral. Y eso creciendo, ¿no? en producciones más a largo plazo,
Y este tipo de medidas lo que genera también es eso, ¿no? Porque generalmente por ahí volver a querer un novillo pesado de exportación, en donde aumenten los pesos de faena y no tanto en el novillito liviano que por ahí estamos acostumbrados. Pero bueno, este tipo de medidas lo que genera es, yo que estoy pensando en criar un animal pesado de 500 kilos, 480 kilos, y también lo mismo, me estás diciendo que quiero hacer una medida de aumento de peso de faena, pero a la vez me estás poniendo medidas de corto plazo en donde lo que prima es la hacienda liviana para consumo. Entonces, no sabría decir para qué lado ir, ¿no? Francisco, China reaccionó con una sorpresa lógica, ¿no? Ante el cierre de las exportaciones, pero hubo gente que se puso bastante más nerviosa. El caso de Israel, por ejemplo, ¿no? Que ya están hablando de la posibilidad de buscar nuevos mercados ante la imposibilidad de que Argentina cumpla. ¿Esto se puede dar o simplemente es una magia como para decir, mirá que te pego una piña? Y mirá, la realidad es que yo creo que países como Israel, ¿no? Que en cuanto a diplomáticamente son países muy prolijos, en donde son muy, muy claros a la hora de hablar. Yo creo que el mensaje que dio la embajada de Israel acá en Argentina fue un mensaje fuerte, en donde la realidad es que esto lo comentábamos también en AZ Group, ¿no? Con los productores, con las empresas que son clientes, que la realidad es que Argentina no tiene ningún mercado 100% asegurado. Entonces, así como yo puedo decirte no te vendo más, la realidad es que nuestros principales competidores están en condiciones de poder acaparar ese volumen que nosotros podríamos dejar o que ellos decidan dejar. O sea que el mundo no va a pasar hambre porque Argentina no esté presente. ¿Eso querés decir vos? Pero es mucho más grave seguro. Entonces. Eso seguro. Se podría llegar a distorsionar un poco el mercado en China, como sucedió, ¿no? Que se recalentaron un poco los precios internos de la carne, bueno, un poco afectado también por el precio de la carne porcina, pero la realidad es que no. Hay una realidad también esto de oportunidades que comentábamos, que me gustaría comentar, que el año pasado Polonia, que era un exportador de carne kosher bastante importante a Israel, decidió salirse de ese mercado por diferentes motivos. Y entre diferentes negociaciones entre importadores israelíes y exportadores argentinos, habían logrado que Argentina ocupe esa cuota Polonia, si es que podemos llegar a decir, para poder llegar a tener un volumen extra, ¿no? De carne a Israel. Y ahora suceden este tipo de medidas que bueno, suman a las desprolijidades. Y como muy bien decías, el mundo no va a pasar hambre porque Argentina decida salirse del mercado animal. Estamos acercando más la pelota a la línea de gol a los demás países que son nuestros competidores. Gracias por compartir este momento con nosotros, Francisco. Chau, Francisco, un gusto. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy bien. Igualmente, Francisco Rabetti, Alfredo, de la consultora AZ Group del sector campo.